Deep Diving. ¿Por qué escuchamos? ¿Y qué significa realmente escuchar? Esta pregunta parece simple, pero contiene una ruptura silenciosa con todo lo que solemos hacer automáticamente. Escuchar, para la mayoría, no es un acto de descubrimiento. Es un acto de confirmación. El oyente se acerca no para ver algo nuevo, sino para reforzar aquello que ya piensa. Sin embargo, existe una diferencia radical entre estos dos modos de escuchar. Cuando alguien escucha buscando confirmación, su mente ya está ocupada. No está abierta. Está comparando, filtrando, juzgando. En ese estado, el oír pierde profundidad, porque todo se reduce a lo conocido. Pero cuando se escucha para descubrir, algo cambia estructuralmente. La mente deja de apoyarse en certezas. Ya no está atada a conclusiones anteriores. Se vuelve entonces sensible, investigativa, viva. Hay una cualidad de atención que no depende del esfuerzo. Y esto plantea una cuestión esencial. ¿Realmente estás escuchando ahora, o solo estás esperando algo que confirme lo que ya crees? Existe una forma de escuchar que no está dirigida. Una escucha sin elección, sin enfoque estrecho. Imagina estar completamente en silencio, sin intentar concentrarte en nada específico. En ese estado, todos los sonidos surgen simultáneamente. Lo distante, lo cercano, lo inmediato. No hay exclusión. No hay preferencia. Esta escucha no fragmenta la realidad. La mente, en ese momento, no está confinada. No se mueve dentro de un canal estrecho de interés. Está abierta al todo. Y es en este tipo de atención donde algo inesperado ocurre. No como resultado del esfuerzo, ni como consecuencia de la disciplina, sino como un movimiento natural, una transformación silenciosa, sin ser buscada, sin ser planificada. Esta transformación no pertenece a la voluntad. No puede ser producida por el pensamiento. Y, precisamente por eso, revela una profundidad que el pensamiento jamás alcanza. El pensamiento, por cierto, es uno de los elementos más curiosos de la experiencia humana. Organiza, estructura, defiende. Cada individuo tiende a proteger sus propios pensamientos como si fueran parte de su identidad. Pero el pensamiento también limita, porque siempre opera dentro de lo conocido. Y mientras la mente está atrapada en el pensamiento, no logra ir más allá de las palabras. Queda aprisionada en conceptos, interpretaciones, memorias. Pero cuando hay una escucha total, que incluye sonidos, palabras, silencios e incluso emociones, algo diferente ocurre. La mente comienza a ir más allá de lo verbal. Y es en ese punto donde surge una pregunta más amplia. ¿Qué es lo que todos nosotros realmente buscamos? Si observas con atención, verás que detrás de casi todas las acciones humanas existe un mismo impulso: la búsqueda de la felicidad. Desde temprano, esta búsqueda adopta diferentes formas. En la juventud, aparece en el placer de aprender, de jugar, de experimentar. Más tarde, se desplaza hacia el éxito, la seguridad, las posesiones. Después, hacia las relaciones, el reconocimiento, la estabilidad. Y cuando todo esto falla, la mente crea nuevas estrategias. Busca el desapego. Busca la religión. Busca un maestro. Busca una idea. Pero a pesar de todos estos intentos, algo permanece constante: la insatisfacción. Esto revela un hecho importante. La felicidad no está en esas cosas. Puede haber placer. Puede haber satisfacción momentánea. Pero no hay continuidad. Todo se desgasta. Todo pierde intensidad. Todo se vuelve repetitivo. Lo que hoy trae alegría, mañana se vuelve insuficiente. Entonces surge una percepción inquietante. Tal vez la felicidad no pueda ser alcanzada mediante la búsqueda. Y esto parece contradictorio. Porque hemos sido enseñados a perseguir objetivos, a luchar por resultados, a conquistar estados deseables. Pero, en este caso específico, el movimiento de búsqueda puede ser exactamente lo que impide el encuentro. La felicidad no surge como resultado del esfuerzo. Aparece cuando el esfuerzo cesa, cuando no hay intento de convertirse en algo,
Cuando no hay comparación, cuando no hay miedo, en ese estado, la mente no está proyectando un futuro ideal ni huyendo del presente. Está simplemente presente. Y es de esa presencia de donde emerge algo inesperado. Algo que no puede ser cultivado. Algo que no puede ser repetido. Pero hay un obstáculo central en este proceso. El miedo. Mientras haya miedo, a las personas, al juicio, al fracaso, a la pérdida, la mente permanece condicionada. Y una mente condicionada no es libre. Sin libertad, no hay posibilidad de una felicidad real. Esto plantea una cuestión fundamental sobre la educación. ¿Qué significa estar educado? Si la educación se limita a preparar individuos para exámenes, carreras y posiciones sociales, entonces es superficial. Enseña a sobrevivir, pero no a vivir. Una verdadera educación debería abordar algo más profundo. Debería incluir la comprensión de la mente, del miedo, del deseo, de la búsqueda constante de seguridad. Porque sin esta comprensión, la vida se vuelve mecánica, repetitiva, sin sentido real. Y entonces ocurre algo paradójico. Cuanto más organizada externamente se vuelve la vida, más vacía puede parecer internamente. Ante esto, surge una nueva investigación. Si las ceremonias, creencias y símbolos no son la esencia de la religión, entonces, ¿qué es la religión? Esta pregunta exige un enfoque diferente. No se trata de aceptar definiciones ya hechas, ni de seguir tradiciones, sino de observar directamente. Las ceremonias son repeticiones. Las creencias son condicionamientos. Los símbolos son representaciones. Ninguno de ellos es la cosa en sí. Y cuando el ser humano se apega a estas formas, se aleja de lo real. La verdadera investigación comienza cuando la mente se libera de todo eso. Cuando no sigue, cuando no repite, cuando no cree ciegamente. En ese estado, la mente se vuelve clara, como un vidrio limpio. Y solo entonces puede percibir algo más allá de las proyecciones humanas. Pero esta claridad exige algo raro. Silencio. No el silencio impuesto, controlado o disciplinado, sino un silencio que surge naturalmente cuando la mente deja de luchar. En ese silencio, la observación se profundiza. La mente comienza a verse a sí misma en acción, sin juicio, sin interferencia. Y en ese proceso de observación surge el autoconocimiento, no como un objetivo a alcanzar, sino como un movimiento continuo, sin fin, sin conclusión, como un océano sin orillas. Y tal vez sea en este movimiento, libre, silencioso, atento, donde reside la posibilidad de comprender no solo la mente, sino la propia naturaleza de la vida. Hay, sin embargo, un punto donde esta investigación se vuelve aún más delicada. La mente humana rara vez permanece en observación pura. Casi siempre quiere llegar a algún lugar. Quiere resolver, concluir, alcanzar. Y es exactamente ese movimiento el que crea distorsión. Observa cómo surge una pregunta. Muchas veces no nace de la escucha, sino de una preocupación interna. La persona no está realmente escuchando. Solo está esperando el momento de intervenir, de preguntar, de obtener una respuesta que alivie su inquietud. En ese estado, no hay aprendizaje real. Porque aprender exige una mente que no esté ocupada consigo misma. Esto nos lleva a una cuestión más profunda. ¿Qué significa pensar con claridad? ¿Puede la mente pensar claramente cuando desea un resultado? Cuando existe un objetivo, una ganancia esperada, una conclusión deseada, el pensamiento ya está dirigido. No es libre. Está condicionado por el interés. Y un pensamiento condicionado no es claro. Del mismo modo, una mente cargada de creencias, identidades o ideologías no logra ver directamente. Interpreta todo a través de filtros. Si piensa como perteneciente a un grupo, a una tradición, a una creencia específica, su percepción ya está moldeada. La claridad exige algo radical. La ausencia de dirección. La ausencia de objetivo. La ausencia de miedo. Solo cuando la mente no busca seguridad puede percibir sin distorsión. Pero entonces surge una objeción común. Si no buscamos nada, ¿qué nos mueve? Aquí entra un elemento frecuentemente mal comprendido.
El descontento. El descontento, en general, es visto como algo negativo, algo que debe resolverse, superarse, eliminarse. Pero eso depende de la naturaleza de ese descontento. Existe un tipo de insatisfacción superficial. Surge cuando queremos algo más. Más dinero, más estatus, más comodidad. Este tipo de descontento está ligado al deseo. Y por eso, nunca se resuelve. Solo se desplaza de un objeto a otro. Pero existe otro tipo de descontento. Un descontento sin objeto. Un estado en el que la mente no está insatisfecha con algo específico, sino con todo lo que es superficial, repetitivo, condicionado. Este descontento no busca sustitución. Investiga, cuestiona, no acepta respuestas listas. Y es precisamente en este tipo de descontento donde nace algo esencial: la iniciativa. La iniciativa no es imitación, no es repetición, no es seguir un modelo. Surge cuando hay una energía que no ha sido canalizada hacia un objetivo específico. Una energía disponible para observar, experimentar, actuar sin condicionamiento. Esa energía es creativa. Pero no en el sentido común de producir algo visible, como arte o escritura. La creatividad aquí está relacionada con la capacidad de ver lo nuevo, de percibir sin distorsión, de responder sin condicionamiento. Y eso solo es posible cuando la mente no está buscando seguridad. Sin embargo, mantener este estado no es simple. Con el paso del tiempo, la sociedad impone presiones. Surgen responsabilidades. La necesidad de estabilidad crece. Y, lentamente, aquella llama de investigación va apagándose. La mente comienza a adaptarse, a conformarse, a buscar comodidad. Y, en ese proceso, pierde su vitalidad. El descontento, que antes era una fuerza de descubrimiento, pasa a ser visto como una molestia que debe eliminarse. Y entonces surgen mecanismos de escape, distracciones, entretenimiento, creencias, rituales, cualquier cosa que ayude a silenciar esa inquietud. Pero al hacer esto, la mente pierde algo esencial, pierde la posibilidad de descubrir. Existe, por lo tanto, la necesidad de comprender el descontento sin suprimirlo. No se trata de alimentarlo ni de resolverlo, sino de observarlo, sin dirección, sin intento de cambio. Cuando el descontento se observa de esta manera, se transforma. Deja de ser una perturbación y pasa a ser una fuente de claridad. Porque, en ese estado, la mente no está buscando algo específico, solo está viendo. Y ver, en este sentido, es actuar. No hay separación entre percepción y acción. Esto nos conduce a otra investigación: el autoconocimiento. Frecuentemente, el autoconocimiento se trata como algo a alcanzar, como un objetivo, una etapa, una conquista. Pero este enfoque contiene una falla fundamental, porque presupone que el yo puede conocerse a sí mismo como un objeto. Y esto crea división. ¿Quién es el observador? ¿Y qué es lo observado? Si hay separación, hay distorsión. El autoconocimiento no es un proceso de acumulación. No es algo que se adquiere con esfuerzo, práctica o disciplina. Surge en la observación de las relaciones, en la forma en que reaccionas ante las personas, ante las palabras, ante las situaciones, ante las emociones. Cada reacción revela algo. Cada gesto, cada pensamiento, cada impulso. Todo esto constituye un espejo. Y en ese espejo puedes verte a ti mismo. Pero para que eso ocurra, es necesario mirar sin juicio, sin comparación, sin deseo de cambiar lo que se ve. Porque en el momento en que intentas alterar, dejas de observar y comienzas a interferir. El autoconocimiento exige una cualidad de atención que no interfiere, que simplemente ve. Y en ese ver, hay transformación. No como resultado del esfuerzo, sino como consecuencia natural de la comprensión. Y esta comprensión no tiene fin. No hay punto final. No hay conclusión. Porque la mente está en constante movimiento. Como un río que fluye, llevando diferentes contenidos, pero permaneciendo siempre vivo. Observar este movimiento sin intentar controlarlo es entrar en contacto con algo fundamental.
Un estado de simplicidad, de claridad, de ligereza. Y tal vez sea en ese estado donde algo aún más profundo pueda ser percibido. Existe entonces un punto en el que esta investigación supera completamente los límites del pensamiento. Hasta aquí, la mente pudo acompañar. Pudo observar sus propios movimientos, percibir sus contradicciones, reconocer sus condicionamientos. Pero hay una cuestión que no puede ser respondida por el pensamiento, que es, de hecho, aquello que está más allá de la mente. Esta pregunta ha acompañado a la humanidad durante siglos. Y, con el tiempo, ha recibido innumerables nombres: alma, verdad, eterno, Dios. ¿Pero nombrar algo es comprenderlo? ¿O solo proyectar sobre lo desconocido aquello que deseamos encontrar? La idea de alma, por ejemplo, no surge en el vacío. Nace del deseo humano de continuidad, de la negativa a aceptar el fin, de la necesidad de seguridad ante lo desconocido. La civilización, como movimiento colectivo, refuerza esta idea, consolida conceptos, transmite creencias. Y, poco a poco, aquello que comenzó como una hipótesis se transforma en verdad aceptada. Pero la aceptación no es comprensión. Y la repetición no es descubrimiento. Cuando alguien afirma que existe algo más allá de la vida física, esa afirmación puede venir de la tradición, la creencia, el miedo o la esperanza. Pero ninguno de estos orígenes garantiza la verdad. Entonces, surge una propuesta radical. En lugar de aceptar o rechazar, investigar. Pero investigar de verdad. Sin apoyo. Sin autoridad. Sin referencia. Esto significa estar completamente solo. No en el sentido físico, sino en el sentido psicológico. Libre de la influencia de la tradición, de la opinión colectiva, de la necesidad de concordar o pertenecer. Esta soledad no es aislamiento, es libertad. Y solo en esta libertad puede haber descubrimiento. Pero esta libertad exige algo difícil: la capacidad de no depender, de no buscar respuestas en libros, maestros o sistemas. Porque cualquier dependencia crea distorsión. Si alguien te dice que existe un estado atemporal, eso puede tener valor para esa persona. Pero, para ti, es solo una idea. Y las ideas no transforman. Así como las palabras no alimentan. Si hay hambre, se necesita alimento real. Y de la misma manera, si hay una búsqueda de lo verdadero, es necesario descubrir por uno mismo. Esto implica romper con algo profundamente arraigado: la voluntad colectiva. La civilización, en gran parte, está construida sobre patrones repetidos, sobre comportamientos aceptados, sobre creencias compartidas. Y seguir estos patrones ofrece seguridad, pero también limita, porque lo colectivo rara vez permite lo nuevo. La mente que desea descubrir necesita estar dispuesta a apartarse de ese movimiento, no como rechazo, sino como observación lúcida. Ver claramente lo que está condicionado. Y, al verlo, no ser más dominado por ello. En este punto, la investigación deja de ser intelectual. Se vuelve existencial. Ya no se trata de ideas, sino de percepción directa. Y esta percepción exige silencio. No el silencio impuesto por la disciplina, sino el silencio que surge cuando la mente comprende sus propios límites. Cuando percibe que el pensamiento no puede alcanzar lo desconocido. Cuando cesa el movimiento de búsqueda. Es en este silencio donde algo puede emerger. No como resultado, sino como revelación. Pero hay aún otro aspecto esencial de este viaje: la capacidad de estar solo. La mayoría de las personas evita la soledad. Busca compañía, distracción, pertenencia. No por elección consciente, sino por miedo. Miedo de encontrarse consigo misma. Miedo de ver lo que existe internamente sin filtros. Pero sin esta capacidad de estar solo, no hay autodescubrimiento. Porque, mientras la mente depende del otro, nunca está completamente libre. Y sin libertad, no hay verdad. Esto nos lleva a un punto final, o tal vez, un punto de apertura.
Si todo lo que ha sido construido por la mente puede ser cuestionado, si todas las creencias pueden ser observadas, si todo condicionamiento puede ser visto, entonces, ¿qué queda? Queda una mente que no sabe. Y eso puede parecer incómodo. Pero es exactamente en ese no saber donde existe la posibilidad. Porque una mente que sabe está atrapada en el pasado, mientras que una mente que no sabe está abierta a lo nuevo. Tal vez entonces, la verdadera investigación no sea encontrar respuestas, sino ver claramente todo aquello que no es verdadero. Y en ese proceso de negación de lo falso, lo verdadero puede surgir, no como conclusión, no como creencia, sino como algo vivo, presente, intemporal y completamente más allá de cualquier definición. Hay aún un último movimiento por comprender. Después de recorrer toda esta investigación, escucha, pensamiento, descontento, autoconocimiento, libertad. La mente tiende a querer concluir. Quiere organizar todo esto en una idea final, en una síntesis, en algo que pueda guardar. Pero esta necesidad de conclusión puede ser el último obstáculo, porque aquello que está vivo no puede ser fijado. Observa cómo funciona la mente. Acumula experiencias, registra memorias, crea referencias. Y a partir de eso, construye una sensación de continuidad. Un yo que parece permanente, estable, pero ese yo es, en realidad, un proceso. Un movimiento continuo de recuerdos, identificaciones, deseos y miedos. Y cuando la mente intenta comprenderse, a partir de ese propio centro, se mueve en círculos. Nunca sale de lo conocido. Entonces surge una posibilidad diferente. ¿Y si no hay un centro fijo? ¿Y si aquello que llamamos yo es solo un conjunto de procesos en movimiento? Si esto se ve con claridad, no como teoría, sino como percepción directa, algo se disuelve. La necesidad de convertirse, la necesidad de afirmarse, la necesidad de protegerse, porque ya no hay una entidad fija que deba ser defendida. Esta disolución no es destrucción, es liberación. Liberación de la carga constante de mantener una identidad. Liberación del esfuerzo continuo de convertirse en algo diferente de lo que se es. Y, en ese estado, la mente adquiere una cualidad completamente nueva. Una ligereza. Una simplicidad. Una capacidad de percibir sin distorsión. Pero esta percepción no puede ser buscada, porque cualquier intento de alcanzarla ya nace del yo, y por lo tanto, refuerza aquello que necesita ser comprendido. Esto crea una paradoja. No puedes hacer nada para llegar allí, pero puedes ver todo aquello que lo impide. Puedes observar cada movimiento de defensa, de comparación, de búsqueda. Y en esa observación, sin elección, sin dirección, ocurre un vaciamiento. Este vaciamiento no es vacío en el sentido común. No es ausencia de vida. Es ausencia de conflicto. Ausencia de división interna. Y en ese espacio, algo completamente diferente puede surgir. No algo creado por la mente, sino algo que la mente no puede producir. Tal vez sea eso lo que a lo largo de la historia ha recibido tantos nombres. Verdad, amor, Dios. Pero cualquier nombre es insuficiente, porque nombrar es limitar. Y lo que surge en ese estado no puede ser contenido por palabras sí. Entonces, ¿qué queda al final de esta investigación? No una respuesta, sino una forma de vivir, una forma de observar, una forma de estar en el mundo sin quedar atrapado por él, con atención, con sensibilidad, con libertad. Y tal vez la cuestión más importante no sea comprender todo esto intelectualmente, sino experimentarlo. Ahora, mientras escuchas, mientras observas, mientras vives, porque es solo en este instante, no en el pasado, no en el futuro, donde cualquier transformación real puede ocurrir. Existe una diferencia sutil entre pensar y percibir.
Y tal vez lo sentiste ahora. No todo necesita una conclusión. Suscríbete al canal y sigue este viaje. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. ¿Es posible liberarse del tiempo mientras aún se está viviendo, escuchando, observando, exactamente en este instante? Esa pregunta no es teórica. Exige una respuesta inmediata. Porque no se trata de un concepto, sino de un estado del ser. Si la mente realmente comprende lo que significa estar libre del tiempo, ocurre una transformación instantánea. No gradual, no construida, sino directa. Esto sucede cuando el pensador deja de existir. Porque es el pensador quien sostiene el movimiento del tiempo psicológico. Es él quien proyecta el futuro. Es él quien carga el pasado. Es él quien mantiene el ciclo del devenir. Pero para comprender esto, no basta con escuchar superficialmente. Es necesario aplicar una atención total. No una atención parcial, distraída, dividida, sino una atención que involucra toda la mente y todo el corazón, sin dispersión, sin fuga, sin curiosidad periférica. Porque solo, en esa intensidad de atención, es posible percibir el funcionamiento del tiempo psicológico. Y al percibirlo profundamente, algo termina. El tiempo psicológico termina cuando hay una comprensión completa de su proceso. Y esto no depende de la práctica. Depende del interés real. Cuando hay un interés verdadero, la mente se vuelve naturalmente quieta. No por esfuerzo, sino porque está completamente absorbida en la observación. Y en ese estado, hay silencio. Un silencio vivo. Pero entonces surge una dificultad común. Mientras está escuchando, todo parece claro. Todo parece nuevo. Pero al regresar a la rutina, a la vida cotidiana, esa claridad desaparece. ¿Por qué? Porque lo nuevo es constantemente absorbido por lo viejo. La experiencia fresca es inmediatamente capturada por la memoria, transformada en conocimiento, y, por lo tanto, se convierte en pasado. La mente encuentra lo nuevo con lo viejo. Nunca encuentra lo nuevo directamente. Siempre a través de imágenes, de recuerdos, de experiencias anteriores. Y eso impide la renovación, porque lo que reacciona es siempre el pasado. El pensador es siempre lo viejo. Entonces, la cuestión se vuelve más precisa. ¿Cómo encontrar lo nuevo sin que sea absorbido por lo viejo? ¿Cómo percibir algo sin transformarlo inmediatamente en memoria? Esto exige algo extremadamente sutil. Exige que cada experiencia sea completamente vivida, totalmente comprendida, hasta el final. Cuando una experiencia es incompleta, deja residuo. Y ese residuo es la memoria psicológica. Pero cuando una experiencia es plenamente comprendida, termina, y aquello que termina no deja marca, no deja rastro, no se acumula, y por lo tanto, no interfiere en el siguiente momento. Es en ese terminar donde existe libertad, porque entre el final de un pensamiento y el surgimiento de otro hay un espacio, un intervalo, un silencio. Y en ese silencio hay renovación. No como continuidad, sino como nacimiento. Algo que no viene del pasado. Esto transforma completamente la relación con la vida. Cada encuentro puede ser nuevo. Cada percepción puede ser fresca. Pero eso solo es posible cuando la mente no está cargando el peso de lo que ya fue. Cuando no está reaccionando automáticamente. Cuando no está operando desde la memoria psicológica. Y esto no es impracticable. Al contrario, es extremadamente directo. Basta con observar cada pensamiento hasta el final, cada sentimiento hasta su conclusión, sin interrumpir, sin huir, sin justificar,
sin condenar, solo observar y permitir que se complete. En ese completarse, hay un final. Y en ese final, hay silencio. Y en ese silencio, hay algo nuevo, algo creador, algo vivo. Y esa cualidad de novedad está profundamente ligada a la felicidad. No una felicidad buscada, sino una felicidad que surge naturalmente cuando no hay conflicto interno, cuando no hay división, cuando no hay esfuerzo por convertirse en algo diferente. Porque el esfuerzo siempre está ligado al devenir, al deseo de cambiar lo que es. Y ese movimiento crea dualidad, crea oposición, crea conflicto. Y por lo tanto, sufrimiento. El sufrimiento nace del deseo de convertirse, de ser diferente de lo que se es. Y todo intento de superar ese sufrimiento mediante el esfuerzo solo refuerza el propio proceso que lo genera. Porque el esfuerzo es continuidad disfrazada. Es el pasado intentando modificarse a sí mismo. Entonces surge una cuestión fundamental. ¿Es posible que el sufrimiento termine sin esfuerzo? ¿Sin el uso del pensamiento como herramienta de control? ¿Sin intentar modificar lo que se siente? La respuesta está en la observación, en la conciencia pura, cuando hay percepción sin condena, sin justificación, sin elección, solo percepción. En ese estado, la mente está extremadamente lúcida, extremadamente atenta y al mismo tiempo completamente tranquila. Esa tranquilidad no es producida, surge cuando el conflicto termina. Y el conflicto termina cuando ya no hay resistencia, cuando no hay intento de huida, cuando no hay esfuerzo por cambiar. En ese estado de atención silenciosa, el sufrimiento se disuelve, no porque haya sido combatido, sino porque ha sido comprendido, totalmente, y aquello que es totalmente comprendido, termina. Esa comprensión no viene del pensamiento, porque el pensamiento es siempre limitado, siempre basado en el pasado. Viene de una inteligencia diferente. Una inteligencia que surge cuando la mente está libre del tiempo, libre de la memoria psicológica, libre del esfuerzo, libre del centro que busca cambiar. Y en esa libertad hay algo profundamente transformador, no como resultado, sino como estado. Un estado donde hay claridad, donde hay silencio, donde hay vida sin conflicto. ¿Qué sucede cuando la mente intenta encontrar aquello que está más allá de sí misma? Ese intento es, en sí, una contradicción, porque aquello que la mente busca ya nace dentro del campo de lo conocido, y lo conocido nunca puede alcanzar lo desconocido. La mente opera a través de la memoria, la experiencia, el lenguaje. Todo eso pertenece al pasado. Por lo tanto, cualquier búsqueda conduce inevitablemente a lo ya conocido, y eso incluye la búsqueda de Dios. La palabra Dios está cargada de significado, pero ese significado fue construido, transmitido, repetido, condicionado. La palabra no es la realidad, y aquello que la mente proyecta como divino es solo una extensión de sí misma, un reflejo, una creación, no lo real. Cuando la mente busca a Dios, busca aquello que ya conoce, basada en libros, en creencias, en imágenes, en experiencias pasadas. Pero aquello que se proyecta no es lo desconocido, es solo lo conocido reorganizado. Entonces, ¿cómo encontrar aquello que no puede ser pensado? La respuesta no está en la búsqueda, sino en el fin de la búsqueda. Porque buscar implica dirección, y dirección implica conocimiento previo, implica un objetivo, y el objetivo ya es conocido. Lo desconocido solo puede surgir cuando lo conocido cesa, cuando la mente deja de proyectar, de imaginar, de desear alcanzar. Y eso solo sucede cuando hay silencio. Un silencio profundo, natural, no impuesto. Pero ese silencio no puede ser producido.
Cualquier intento de crear silencio es otro movimiento de la mente, otra forma de control, otra continuidad. El verdadero silencio surge cuando el movimiento del pensamiento se agota, cuando todos los conflictos son comprendidos y, por lo tanto, cesan. La mente, entonces, se vuelve simple, no simplificada por disciplina, sino simple por ausencia de carga, sin peso, sin acumulación, sin resistencia. Y en esa simplicidad hay espacio. Un espacio donde lo desconocido puede surgir, no porque haya sido llamado, sino porque ya no hay impedimento. Esto exige un cambio radical en la forma de vivir, porque la mente está habituada a huir del sufrimiento, a buscar confort, a crear explicaciones, a inventar caminos, pero toda huida refuerza el problema, y toda explicación es solo una forma de aplazamiento. Para comprender el sufrimiento, es necesario enfrentarlo directamente, sin intermediarios, sin teorías, sin sustituciones. Solo observarlo, sentir su totalidad, ver sus movimientos. Y esa observación requiere una cualidad rara de atención. Una atención sin elección, sin juicio, sin dirección, solo presencia. Cuando esa atención está presente, el sufrimiento revela su estructura. Deja de ser algo confuso. Pasa a ser comprendido. Y, al ser comprendido completamente, termina. Ese término no es resultado de esfuerzo. No es conquista. No es victoria. Es consecuencia natural de la comprensión. Y cuando el sufrimiento termina, surge algo inesperado. Una felicidad que no depende de circunstancias, que no es opuesta al dolor, que no nace del contraste. Esa felicidad no puede ser buscada, porque toda búsqueda parte de la carencia, y la carencia pertenece al pensamiento. Pero cuando el pensamiento se aquieta, cuando ya no hay movimiento de búsqueda, esa felicidad aparece, sin causa, sin motivo, sin explicación. Y con ella surge una cualidad completamente diferente de existencia. Una existencia sin conflicto, sin división, sin esfuerzo. En ese estado, la mente está verdaderamente tranquila, no como resultado de control, sino como consecuencia de haber comprendido profundamente a sí misma. Y en esa tranquilidad, aquello que no puede ser nombrado se manifiesta. No como experiencia, sino como presencia, algo que no pertenece al tiempo, algo que no puede ser retenido, algo que no puede ser repetido. Y tal vez, eso es lo que se llama realidad, no como idea, sino como algo vivo, algo que solo puede existir cuando la mente está completamente libre, libre del pasado, libre del esfuerzo, libre de la búsqueda. A partir de ahí, toda acción cambia, toda relación cambia, toda percepción cambia, porque ya no hay un centro operando, ya no hay un yo acumulando, comparando, buscando. Hay solo percepción, y en esa percepción hay inteligencia, no la inteligencia del pensamiento, sino una inteligencia que nace del silencio. Y esa inteligencia es acción, directa, clara, sin conflicto, sin fragmentación. Así, la cuestión no es cómo encontrar la verdad, sino cómo terminar aquello que impide su manifestación. Y eso comienza aquí, ahora, en la forma en que se observa, en la forma en que se vive, en la forma en que se percibe cada instante. Lo que parece simple, no siempre es superficial. A veces, lo más profundo pasa desapercibido. Suscríbete al canal y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.
Deep diving. ¿Qué significa realmente educar? Esta pregunta, aparentemente simple, contiene una profundidad que rara vez se explora. Desde muy temprano, somos introducidos en un sistema que nos dirige a estudiar, competir, aprobar exámenes y buscar una posición en el mundo. Pero, al observar con atención, surge una inquietud inevitable. ¿Todo esto representa realmente la verdadera finalidad de la educación? La mayoría de las personas acepta este proceso sin cuestionarlo. Estudiar se vuelve sinónimo de obtener notas, títulos y, posteriormente, un empleo. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, percibimos que esta trayectoria puede ser limitada. Al fin y al cabo, la vida no se reduce a una profesión, a un salario o a una rutina predecible. La vida es vasta, compleja y profundamente misteriosa. Está presente en los detalles más simples y en los fenómenos más grandiosos. Está en los pájaros, en los árboles, en el movimiento de los ríos, pero también en las tensiones humanas, en las ambiciones, en los miedos y en los conflictos. Incluye tanto lo que es visible como aquello que se oculta en la mente. Deseos, inseguridades, ansiedades y expectativas. Reducir la educación a la preparación para el mercado laboral es ignorar toda esta dimensión. Con el paso del tiempo, el individuo que no cuestiona este modelo tiende a adaptarse a él. Consigue un empleo, forma una familia y, poco a poco, entra en un patrón repetitivo. La vida pasa a vivirse casi de manera mecánica. Existe una sensación constante de inseguridad, miedo e insatisfacción, incluso cuando aparentemente todo está en su lugar. Ante esto, surge una cuestión central. ¿La función de la educación es solo preparar para una profesión o debería ayudar a comprender el proceso completo de la vida? Esta distinción es crucial, porque comprender la vida exige mucho más que acumular conocimiento técnico. Exige sensibilidad, observación y, principalmente, libertad interior. Sin esto, el conocimiento adquirido puede ser eficiente, pero no será transformador. Y es en este punto donde entra un concepto fundamental: inteligencia. AUSA 2. La inteligencia no es simplemente acumular información, memorizar contenidos o reproducir ideas. Tampoco está ligada al éxito académico ni a la capacidad de destacar en exámenes. La verdadera inteligencia surge cuando hay libertad para pensar, investigar y observar sin miedo. El miedo, en este contexto, desempeña un papel decisivo. Donde existe miedo, la mente se cierra. Busca seguridad, se aferra a patrones y evita cuestionar. Esto impide cualquier forma de comprensión profunda. La ambición, por su parte, frecuentemente alimenta este miedo. El deseo de alcanzar posiciones, reconocimiento o éxito crea una tensión constante que compromete la claridad de la mente. Una mente verdaderamente inteligente es simple, directa y libre de conflictos internos. Pero esta simplicidad no es superficial. Por el contrario, es el resultado de una percepción profunda de la realidad, sin distorsiones creadas por el miedo o la ambición. Sin embargo, para que esta inteligencia florezca, es necesario un entorno específico. Un entorno donde no exista presión psicológica, comparación constante o miedo a equivocarse. Esto es extremadamente raro. La mayoría de los entornos educativos, familiares y sociales se basa exactamente en lo opuesto: competencia, expectativa y conformidad. Con el paso de los años, esta estructura moldea al individuo. Empieza a temer no solo el fracaso, sino también el rechazo, el juicio y la pérdida de seguridad. Este miedo se manifiesta de diversas formas: miedo a perder el empleo, miedo a lo que piensan los demás, miedo a la tradición, miedo a la muerte. Y, poco a poco, la libertad interior desaparece. Pero, ¿es posible vivir sin este miedo? Pausados. Esta es una de las preguntas más importantes que alguien puede hacerse. Porque sin miedo surge algo completamente diferente: la capacidad de observar la vida con claridad. Surge también la posibilidad de una transformación real, no impuesta, sino descubierta. La libertad, en este sentido, no significa hacer lo que uno quiere.
No es una cuestión de elección arbitraria o de rebeldía superficial. Libertad es comprender profundamente las influencias que moldean el pensamiento, cultura, religión, familia, sociedad, y al comprenderlas, no ser dominado por ellas. Esta comprensión exige atención. No una atención forzada como la exigida en un aula, sino una atención que nace del interés genuino. Cuando hay interés verdadero, la mente está completamente presente. No hay esfuerzo, no hay conflicto. Y es en ese estado donde ocurre el aprendizaje real. Pausados. Aprender, entonces, deja de ser un proceso limitado al entorno escolar. Se vuelve algo continuo. Se aprende de todo, de las personas, de la naturaleza, de las experiencias diarias. Toda la vida se transforma en un campo de observación. En este contexto, la idea de autoridad también es cuestionada. La dependencia de maestros, gurús o sistemas rígidos pierde sentido. Porque la propia vida pasa a ser la gran maestra. Cada situación, cada relación, cada desafío revela algo sobre quiénes somos. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. La educación, en su sentido más profundo, no puede ser un proceso de adaptación a una sociedad desordenada. Necesita ser un proceso de liberación. Liberación del miedo, de las imposiciones, de las creencias ciegas y de la necesidad constante de convertirse en algo. Porque, paradójicamente, es precisamente el deseo de ser alguien lo que aprisiona a la mente. Cuando no existe esa búsqueda, ocurre algo diferente. Surge una cualidad de presencia, de observación y de comprensión que no depende de la comparación ni del reconocimiento. Surge una inteligencia que no puede ser enseñada, solo descubierta. Y tal vez sea exactamente eso lo que está en juego. No la formación de individuos eficientes dentro de un sistema, sino el surgimiento de seres humanos capaces de ver, cuestionar y comprender profundamente la realidad en la que viven. Pausados. ¿La sociedad en la que vivimos realmente está en orden? A primera vista, puede parecer que existe una estructura organizada, sostenida por reglas, instituciones y valores establecidos. Sin embargo, cuando observamos más profundamente, surge una percepción inquietante. Tal vez ese orden sea solo aparente, mientras que detrás de él existe un estado continuo de conflicto y desintegración. Basta mirar alrededor. Naciones en constante disputa, ideologías en confrontación, individuos compitiendo entre sí por posición, poder y reconocimiento. La ambición se ha convertido en un motor central de la sociedad, impulsando acciones, decisiones y relaciones. Pero este movimiento, lejos de crear armonía, genera división. Está el comunista contra el capitalista, el religioso contra el no religioso, el rico contra el pobre. Cada grupo defendiendo sus creencias, sus intereses, sus identidades. Y dentro de este escenario, el individuo es educado para ajustarse, para encontrar su lugar dentro de esta estructura fragmentada. Pero, ¿esta adaptación resuelve el problema o solo perpetúa el caos? Pausados. Si la sociedad ya está en desorden, ajustarse a ella significa participar en ese desorden. Significa continuar alimentando el mismo ciclo de conflicto, miedo y competencia. Por lo tanto, surge una cuestión decisiva. La educación debe preparar al individuo para encajar en este sistema, o capacitarlo para comprenderlo, y quizá transformarlo. Esta transformación no es externa en el sentido tradicional. No se trata solo de cambiar instituciones o sistemas políticos. Se trata de algo más profundo. Una revolución interior. Esta idea puede parecer peligrosa o incluso contradictoria. Después de todo, si todos estuvieran en rebelión, ¿no habría caos? Sin embargo, esta pregunta parte de un supuesto cuestionable, el de que actualmente vivimos en orden. Cuando se observa sin ilusiones, se percibe que el caos ya existe. Está presente en la violencia, en la desigualdad, en la ansiedad colectiva, en la búsqueda incesante de seguridad y estatus. La diferencia es que este caos ha sido normalizado. Se ha convertido en parte de la estructura. Ante esto, la verdadera rebelión no es destructiva. No es una reacción impulsiva contra algo externo. Es una negativa profunda a aceptar como natural aquello que es claramente desordenado. Esta rebelión comienza dentro del individuo.
Se manifiesta cuando hay una percepción clara de la falsedad de ciertos valores, como la ambición desmedida, la búsqueda de poder y la necesidad constante de comparación. Y esta percepción no surge por imposición, sino por investigación. Investigar implica observar sin filtros ideológicos. Significa no responder como miembro de un grupo, sea religioso, político o cultural, sino como un ser humano total, interesado en comprender el problema en su esencia. Este enfoque es radical, porque rompe con patrones profundamente arraigados. La mayoría de las respuestas que damos a los desafíos de la vida está condicionada por nuestras creencias, nuestra educación y nuestras experiencias pasadas. Esto limita la comprensión. Solo cuando hay libertad con respecto a estos condicionamientos es posible responder de manera adecuada a un desafío real. Pausados. Y esta libertad está directamente ligada a la ausencia de miedo. El miedo, nuevamente, aparece como un elemento central. Impide la investigación, bloquea la percepción y condiciona las respuestas. Una mente con miedo busca seguridad, y esta búsqueda la lleva a aferrarse a ideologías, tradiciones o autoridades. Pero estas estructuras, muchas veces, son precisamente parte del problema. Cuando el individuo no está atrapado por estas influencias, ocurre algo diferente. Empieza a observar con claridad. Y esta claridad permite una acción que no se basa en reacción o defensa, sino en comprensión. En este contexto, surge otra cuestión importante. ¿Revelarse, aprender y amar son procesos separados? Pausados. A primera vista, puede parecer que sí, como si fueran etapas distintas o experiencias independientes. Sin embargo, un análisis más cuidadoso revela que estos procesos están profundamente interrelacionados. Aprender, en su sentido profundo, no es acumular conocimiento, sino estar en constante observación. Amar no es apego ni dependencia, sino una cualidad de relación libre de miedo. Y revelarse, en este contexto, no es rechazar por impulso, sino cuestionar profundamente lo que es falso. Estos tres movimientos forman parte de un mismo proceso. Un proceso de descubrimiento continuo. Sin embargo, la mente tiende a fragmentar. Convierte experiencias en conceptos, crea categorías y busca definiciones. Esto genera una sensación de control, pero también limita la comprensión. Una mente verdaderamente atenta no se satisface con explicaciones. Investiga, observa, aprende, y esto nos lleva a otro punto esencial: la ambición. Pausados. La ambición a menudo se ve como algo positivo, un impulso necesario para el progreso, para el éxito, para la realización personal. Pero, al observar más de cerca, se percibe que está asociada al conflicto. La persona ambiciosa está constantemente comparando, compitiendo, buscando superar a los demás. Esto crea tensión, división y inevitablemente sufrimiento. La ambición no es solo un movimiento externo, sino un estado interno de insatisfacción. Por otro lado, existe una forma de acción completamente diferente. Cuando alguien hace algo por amor al propio acto, sin buscar recompensa, reconocimiento o ventaja, no hay ambición, no hay competencia, solo hay involucramiento total. Este tipo de acción tiene una cualidad completamente distinta. Es creativa, libre y no genera conflicto. Y tal vez la función de la educación sea exactamente esta: ayudar al individuo a descubrir lo que realmente ama hacer. No como una elección estratégica, sino como una comprensión profunda de sí mismo. Sin este descubrimiento, la vida tiende a caer en la rutina. El trabajo se convierte en una obligación. Las relaciones se vuelven mecánicas y la existencia pierde vitalidad. Pero cuando hay este descubrimiento, el trabajo deja de ser solo un medio de supervivencia. Se convierte en una expresión de la propia vida. Esto exige algo raro: autoconocimiento. Pausados. Y el autoconocimiento no puede ser impuesto. No puede ser enseñado como una materia. Surge a través de la observación constante, de las propias reacciones, pensamientos, emociones y comportamientos. Esta observación no debe ser juzgadora. No se trata de corregir o modificar inmediatamente, sino de comprender. Y en esta comprensión ocurre una transformación natural. Este enfoque cambia completamente el papel de la educación. Deja de ser un proceso de moldeamiento y pasa a ser un espacio de descubrimiento.
Un entorno donde el individuo puede explorar, cuestionar y comprender sin miedo. Pero esto exige un cambio no solo en los sistemas educativos, sino también en las actitudes de los padres, profesores y de la propia sociedad. Porque, en el fondo, la pregunta permanece: ¿estamos educando para mantener el mundo como es o para permitir el surgimiento de algo completamente nuevo? Pausados. ¿Qué significa, al final, ser verdaderamente libre? Esta cuestión ha sido discutida a lo largo de la historia por filósofos, religiones y sistemas políticos. Se habla de libertad como independencia, como derecho de elección o como ausencia de restricciones externas. Pero, ¿es esto suficiente para comprender lo que es la libertad en su esencia? Muchas personas creen que ser libre es poder hacer lo que quieran, ir donde deseen o pensar de forma independiente. Sin embargo, al observar con más atención, se percibe que esta llamada independencia no implica necesariamente libertad. Es posible ser independiente y aún así estar profundamente condicionado por influencias internas y externas. La verdadera libertad parece exigir algo más sutil y profundo. No está solo en las acciones externas, sino en el estado de la mente. Una mente libre es aquella que no está atrapada por el miedo, la compulsión o la necesidad constante de seguridad. Y esto nos lleva nuevamente a un punto central: el miedo. El miedo adopta innumerables formas. Miedo a fracasar, a no ser aceptado, a perder estabilidad, a contrariar expectativas. Este miedo moldea decisiones, limita percepciones y condiciona comportamientos. No solo restringe acciones, sino que también distorsiona la forma en que vemos el mundo. Cuando la mente está ocupada con preocupaciones, conflictos o expectativas, pierde la capacidad de observar con claridad. Esto se vuelve evidente en momentos simples. Para contemplar algo verdaderamente bello, como la puesta de sol reflejada en un río tranquilo, es necesario un estado de atención sin distracciones. Una mente sobrecargada no puede percibir esta belleza. Tal vez esta observación revele una clave importante. La libertad está directamente ligada a la calidad de la atención. La atención verdadera no es forzada. No surge de la obligación, sino del interés. Cuando hay interés genuino, la mente se vuelve naturalmente silenciosa, presente y sensible. En este estado, la percepción se amplía y la realidad se ve con mayor claridad. Pero, ¿qué impide este estado? Pausados. Gran parte de las limitaciones proviene de las influencias que moldean la mente desde temprano. Familia, cultura, religión, tradición, educación. Todas estas fuerzas actúan constantemente, creando patrones de pensamiento y comportamiento. Muchas veces, estos patrones se aceptan sin cuestionamiento. Liberarse de estas influencias no significa rechazarlas automáticamente, sino comprenderlas profundamente. Esta comprensión exige discernimiento, y el discernimiento solo es posible cuando hay observación sin miedo. Sin embargo, la mayoría de las personas no cuestiona estas influencias porque busca seguridad. La seguridad psicológica se convierte en una prioridad. Queremos ser aceptados, reconocidos, admirados. Queremos sentirnos importantes, estables, protegidos. Pero hay una paradoja aquí. Pausados. En el momento en que buscamos ser algo, exitosos, respetados, reconocidos, dejamos de ser libres. El deseo de convertirse en alguien crea una dependencia constante de la validación externa. Y esta dependencia genera miedo. Miedo a no lograrlo. Miedo a perder. Miedo a no cumplir. Este movimiento está profundamente arraigado en la estructura de la sociedad. Desde temprano, se nos incentiva a alcanzar posiciones, a obtener títulos, a seguir ejemplos de éxito. La comparación se convierte en un patrón. Y con ella, surge la necesidad de competir. Pero esta búsqueda de identidad a través de logros externos limita la libertad interior. Ser libre, entonces, no es convertirse en algo, sino comprender lo que se es. Y esto exige una honestidad profunda. Significa mirarse a uno mismo sin máscaras, sin idealizaciones, sin intentar modificar inmediatamente aquello que se observa. Esta observación no es pasiva, es activa, atenta, investigativa. Al observar con claridad los propios pensamientos,
emociones y reacciones, ocurre una transformación natural. No un cambio forzado, sino un desplazamiento que surge de la comprensión. Esto nos lleva a un punto delicado. Ser verdaderamente tú mismo. Pausados. Puede parecer simple, pero es extremadamente difícil. Porque lo que somos muchas veces no corresponde a lo que nos gustaría ser. Hay contradicciones, conflictos, inseguridades. Y la tendencia es intentar modificar estas características para ajustarse a un ideal. Pero este intento de convertirse en algo diferente crea más conflicto. Es un movimiento basado en la negación, no en la comprensión. Cuando, por el contrario, hay una observación directa de lo que se es, sin juicio. Algo cambia. La propia comprensión disuelve el conflicto. Y, en este proceso, surge una forma de libertad que no depende del esfuerzo. Esta libertad no es estática. Está en constante movimiento, porque la mente también está en constante cambio. Por eso no puede definirse de forma rígida. Cualquier definición fija se convierte en una limitación. Y es precisamente esta tendencia a buscar definiciones la que conduce a otro punto importante. La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Ausa 2. A menudo se asocia con el conocimiento acumulado, con la capacidad de argumentar o con la habilidad de resolver problemas. Pero estas características no necesariamente indican inteligencia en su sentido más profundo. Una mente puede estar altamente informada y aún así ser limitada. La verdadera inteligencia no se satisface con explicaciones listas. No se apoya en creencias ni en conclusiones definitivas. Por el contrario, está en constante investigación. Aprende continuamente, sin fijarse en respuestas. Esto exige una cualidad rara: la capacidad de permanecer en duda sin buscar inmediatamente una solución. La mayoría de las personas prefiere conclusiones. Aportan seguridad, pero esta seguridad es ilusoria, porque interrumpe el proceso de investigación. Una vez que se llega a una conclusión, la mente deja de explorar. La inteligencia, por lo tanto, no está en saber, sino en aprender. Y aprender, en este contexto, no es acumular información. Es observar, cuestionar, investigar. Es estar atento al movimiento de la propia mente y a las relaciones con el mundo. Esta comprensión no es teórica. Se manifiesta en lo cotidiano, en las pequeñas acciones, en las interacciones con otras personas, en la forma en que reaccionamos a las situaciones. Y tal vez sea precisamente ahí donde reside la esencia de la educación. Pausa 2. No en transmitir conocimiento, sino en despertar esta capacidad de observar, comprender y aprender continuamente. Pero esto plantea una cuestión final, inevitable. Si la educación tiene este potencial transformador, ¿por qué rara vez se utiliza de esta manera? Pausa 2. Si la educación tiene este potencial transformador, ¿por qué rara vez se utiliza de esta manera? La respuesta puede no ser simple, pero comienza con una observación directa. La propia estructura de la sociedad no está interesada en individuos verdaderamente libres. Una mente libre cuestiona, investiga y no se ajusta fácilmente a patrones establecidos. Y esto representa un desafío para cualquier sistema basado en el control, la tradición o la autoridad. Por esta razón, desde muy temprano, somos incentivados a seguir caminos ya definidos, a aprender lo que debe aprenderse, a pensar dentro de ciertos límites, a buscar resultados específicos. El proceso educativo, entonces, deja de ser una investigación viva y se convierte en un condicionamiento progresivo. En este condicionamiento, hay poco espacio para la duda real, para el cuestionamiento profundo o para el descubrimiento auténtico. El conocimiento se transmite como algo que debe aceptarse, no investigarse. Y, con el tiempo, la mente se acostumbra a operar dentro de estos límites. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Es posible una verdadera educación dentro de un sistema que moldea, condiciona y dirige continuamente el pensamiento? Tal vez sea posible, pero solo bajo ciertas condiciones. La principal de ellas es la creación de un entorno donde no exista miedo. Sin esto, cualquier intento de aprendizaje profundo será superficial. El miedo, como ya hemos visto, distorsiona la percepción. Hace que la mente busque seguridad en respuestas preparadas, en autoridades o en tradiciones.
Y, en este movimiento, la investigación genuina desaparece. Por eso la responsabilidad no está solo en las instituciones, sino también en los individuos. Padres, profesores y alumnos participan en este proceso. Si hay un interés real en comprender, es posible comenzar a crear pequeños cambios, no necesariamente estructurales, sino internos. Sin embargo, esto exige algo raro: compromiso. No un compromiso con resultados externos, sino con la propia investigación, con la disposición de observar, de cuestionar y de no aceptar respuestas fáciles. Porque sin esta disposición, cualquier propuesta de cambio se convierte en una idea más, en otra teoría. Y aquí surge otro punto importante. Muchas veces, ante una cuestión profunda, buscamos inmediatamente una solución práctica. Queremos saber qué hacer, cómo actuar, qué método seguir. Pero este enfoque puede ser limitado. Presupone que existe un camino definido, una respuesta correcta que debe aplicarse. Pero, ¿es esto cierto? ¿O la propia búsqueda de métodos impide la comprensión? Cuando alguien pregunta, ¿qué debo hacer?, generalmente está buscando seguridad. Quiere evitar el error, garantizar un resultado. Pero esta búsqueda de seguridad puede bloquear la percepción directa del problema. Comprender algo profundamente no es seguir instrucciones, es observar sin intermediarios. Y esto nos lleva a un punto esencial: la naturaleza del aprendizaje. Aprender no es acumular conocimiento. No es repetir información ni aplicar técnicas. Aprender es un movimiento continuo que ocurre en el presente. No tiene principio ni fin definidos. Cuando hay aprendizaje verdadero, no hay dependencia. La mente no necesita una guía constante, porque está atenta. Observa, experimenta, comprende. En este estado, la propia vida se convierte en el campo de aprendizaje. Pero esto exige un cambio radical en la forma en que vemos el conocimiento. El conocimiento, tal como se entiende generalmente, está ligado al pasado. Es el resultado de experiencias acumuladas, registradas y organizadas. Es útil en muchos aspectos, especialmente en el ámbito técnico, pero tiene limitaciones. Cuando tratamos cuestiones humanas profundas, miedo, conflicto, ambición, amor, el conocimiento acumulado no es suficiente, porque estas cuestiones están vivas, en constante movimiento. Para comprenderlas, se necesita algo diferente: atención. La atención verdadera no está fragmentada, no está dividida entre múltiples intereses. Es total. Y en este estado de atención hay una percepción directa, sin interferencia de conclusiones pasadas. Es en este punto donde la inteligencia se manifiesta de forma más clara. No como algo adquirido, sino como algo que emerge. Cuando la mente está libre de miedo, de conclusiones fijas y de condicionamientos rígidos, se vuelve capaz de percibir con claridad. Y esta claridad permite una acción diferente. No una acción basada en reacción, hábito o presión externa, sino una acción que surge de la comprensión. Una acción que no crea conflicto, porque no está basada en la división. Pero esta forma de vivir no es incentivada. Por el contrario, la mayor parte de la educación estimula exactamente lo opuesto: adaptación, repetición, conformidad. Y entonces llegamos a una cuestión inevitable. Si seguimos educando de la misma manera, ¿qué tipo de mundo estamos creando? ¿Un mundo donde las personas son eficientes, pero no se comprenden a sí mismas? ¿Donde hay progreso técnico, pero también conflicto constante? ¿Donde existe conocimiento, pero no necesariamente inteligencia? Estas preguntas no exigen respuestas rápidas. Exigen observación, porque la respuesta no está en teorías ni en sistemas. Está en la forma en que cada individuo vive, aprende y se relaciona con el mundo. Y tal vez sea precisamente ahí donde comienza una transformación real. No en grandes reformas externas, sino en la manera en que vemos, cuestionamos y comprendemos la vida. ¿Existe realmente la posibilidad de una transformación profunda en el ser humano? Esta no es solo una cuestión teórica. Toca directamente la manera en que vivimos, aprendemos y nos relacionamos con el mundo. Porque,
Si no hay posibilidad de cambio real, entonces todo el proceso de cuestionamiento pierde sentido. Pero, si la hay, entonces la educación asume un papel completamente diferente. No como transmisión de conocimiento, sino como catalizadora de transformación. Para comprender esto, es necesario observar algo esencial. La mayor parte de los cambios que buscamos es superficial. Cambiamos comportamientos, ajustamos actitudes, adquirimos nuevos conocimientos. Pero, internamente, los patrones siguen siendo los mismos. El miedo persiste, la ambición continúa operando, el deseo de seguridad permanece. Estos cambios superficiales pueden dar la impresión de progreso, pero no alteran la estructura fundamental de la mente. Y es precisamente esta estructura la que necesita ser comprendida. La mente humana es el resultado de innumerables influencias. Cultura, tradición, educación, experiencias pasadas. Todo esto forma un campo de condicionamiento. Este condicionamiento determina cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo interpretamos el mundo. La mayoría de las veces, no somos conscientes de este proceso. Creemos que actuamos libremente, cuando en realidad solo estamos respondiendo a patrones ya establecidos. Percibir esto no es simple, porque exige una atención que no es común. Exige observar no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos. Exige percibir los movimientos sutiles de la mente, las reacciones automáticas, los impulsos que surgen sin reflexión. Y esta observación solo es posible cuando hay silencio interior. Pero, ¿qué significa silencio interior? No es ausencia de sonido. No es una técnica o práctica específica. El silencio surge naturalmente cuando la mente no está ocupada con conflictos, preocupaciones o deseos contradictorios. Una mente en conflicto está siempre en movimiento, intentando resolver, justificar o escapar. Este movimiento constante impide cualquier forma de percepción profunda. Cuando, por el contrario, hay observación sin esfuerzo, sin intento de control, la mente se aquieta. Y, en este estado, algo diferente puede suceder. Hay claridad. Esta claridad no es resultado del análisis ni del razonamiento. No es construida. Surge cuando la mente ve algo tal como es, sin distorsiones. Y ver algo con claridad es, por sí mismo, transformador. Por ejemplo, cuando se percibe profundamente la naturaleza del miedo, no como concepto, sino como experiencia directa, ocurre un cambio. No porque haya habido un esfuerzo por eliminar el miedo, sino porque ha sido comprendido. Lo mismo ocurre con la ambición, con la envidia, con el apego. La comprensión disuelve aquello que se comprende. Sin embargo, existe una dificultad aquí. La mente está acostumbrada a operar a través del esfuerzo. Quiere alcanzar resultados, quiere mejorar, quiere convertirse en algo. Y esta tendencia interfiere en el proceso de comprensión. Porque comprender no es alcanzar. No hay un punto de llegada, un estado ideal a alcanzar. Solo hay el movimiento continuo de observar y aprender. Y esto exige una calidad de atención que no busca recompensa. En este sentido, la transformación no es un objetivo, sino una consecuencia. Ocurre cuando hay comprensión. Y esta comprensión no puede ser forzada, enseñada ni transmitida. Debe ser descubierta por cada individuo. Esto cambia completamente la naturaleza de la educación. La educación deja de ser un proceso de acumulación y pasa a ser un proceso de despertar. No se trata de formar individuos adaptados, sino de permitir que cada uno descubra por sí mismo lo que es verdadero. Pero esto solo es posible cuando hay libertad. Libertad para cuestionar. Libertad para dudar. Libertad para observar sin miedo a equivocarse. Sin esta libertad, cualquier aprendizaje será limitado. Será solo una repetición de patrones, una continuidad del pasado. Y en este caso, no habrá transformación real. La mente continuará operando dentro de los mismos límites, solo con nueva información. Por lo tanto, la cuestión no es cómo cambiar, sino cómo veré. Ver con claridad lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. Ver sin distorsión, sin justificación, sin condena.
Y, en este ver, ocurre algo extraordinario. Porque cuando hay percepción directa, la acción es inmediata. No hay conflicto entre lo que se ve y lo que se hace. Tal vez eso es lo que falta en la educación. No más contenido, no más métodos, no más sistemas, sino un espacio donde sea posible verse a uno mismo, ver el mundo y comprender profundamente la relación entre ambos. ¿Es posible crear un entorno donde el ser humano crezca sin miedo? Esta pregunta no es solo educativa, sino existencial. Porque, al examinarla con seriedad, percibimos que casi toda la estructura de la sociedad está basada en el miedo. Miedo a fracasar, a perder, a no ser aceptado, a no alcanzar una posición. Desde la infancia, este miedo se introduce de forma sutil. El niño aprende a comparar, a competir, a buscar aprobación. Aprende que su valor está ligado al rendimiento, al reconocimiento, a la capacidad de destacar. Y, poco a poco, este proceso va moldeando la mente. Pero, ¿una mente moldeada por el miedo puede realmente comprender la vida? ¿O solo se adapta a ella? Cuando el miedo está presente, la mente busca seguridad. Y esta búsqueda la lleva a patrones de comportamiento previsibles. Seguir tradiciones, obedecer a autoridades, repetir modelos establecidos. Todo esto ofrece una sensación de estabilidad. Pero esta estabilidad tiene un precio. Limita la investigación. Impide el cuestionamiento. Reduce la capacidad de percibir lo nuevo. Por eso, crear un entorno sin miedo no significa ausencia de disciplina o estructura. Significa algo mucho más profundo. Un espacio donde el error no se castiga con miedo, donde la duda no se reprime y donde la curiosidad no se sofoca. En este entorno, el aprendizaje ocurre de forma natural. El niño no aprende porque está obligado, sino porque está interesado. Y cuando hay interés, hay atención. Y cuando hay atención, hay comprensión. Pero esto exige un cambio radical en la forma en que vemos el papel del educador. El educador no es quien impone conocimiento, sino quien crea condiciones para que el conocimiento sea descubierto. No es quien dirige el pensamiento, sino quien incentiva la observación. Y para ello, el propio educador necesita estar libre de miedo. De lo contrario, transmitirá ese miedo, no solo a través de palabras, sino también mediante actitudes, expectativas y comportamientos. Esto revela algo importante. La educación no es un proceso aislado. Refleja la sociedad. Si la sociedad se basa en la competencia, la ambición y la comparación, la educación tiende a reproducir esos mismos valores. Y en ese caso, cualquier intento de cambio superficial será insuficiente. Se necesita algo más profundo, un cambio en la propia forma de vivir. Pero este cambio no puede ser impuesto. No puede ser decretado por leyes o sistemas. Debe surgir de la comprensión. Cuando alguien percibe claramente los efectos del miedo, de la ambición y de la comparación, ocurre una transformación. No por obligación, sino por insight. Y este insight tiene un impacto real. Altera la forma en que la persona se relaciona con el mundo. En este contexto, surge una nueva posibilidad. La posibilidad de una educación que no prepara solo para el futuro, sino que transforma el presente. Una educación que no condiciona, sino que libera. Una educación que no enseña solo qué pensar, sino cómo observar. Y esta diferencia es fundamental. Porque una mente que sabe qué pensar puede ser eficiente, pero una mente que sabe observar puede ser libre. Y tal vez sea exactamente eso lo que define el verdadero papel de la educación. No formar especialistas, no producir individuos adaptados, sino despertar seres humanos capaces de ver, comprender y actuar con claridad. Seres humanos que no estén atrapados por el miedo, que no dependan de la aprobación, que no busquen seguridad a través de la imitación. Porque solo una mente así puede crear algo nuevo. No una continuidad del pasado, no una repetición de patrones, sino una realidad diferente. Un mundo donde la relación entre las personas no se base en la competencia, sino en la comprensión.
donde el conocimiento no se use como poder, sino como herramienta, y donde la vida pueda vivirse con profundidad, sensibilidad e inteligencia. Tal vez esto parezca distante, tal vez parezca idealista, pero todo cambio comienza con una percepción. Y esta percepción no depende del tiempo, depende de la atención. Si hay atención, hay posibilidad. Si hay posibilidad, hay transformación. Y si hay transformación, entonces la educación deja de ser un proceso mecánico y se convierte en un movimiento vivo. Tal vez lo más importante no sea lo que entendiste, sino lo que comenzaste a percibir. Porque algunas ideas no explican, solo muestran. Suscríbete al canal y sigue explorando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.